sí. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Otra vez, bienvenidos a la Universidad Interamericana de Barranquita en el papel que más me gusta realmente, que es la de maestro, ¿verdad? Así que vamos a dar una introducción acerca de un dilema que siempre ha estado en la agricultura y nosotros como maestros, si queremos implementar estrategias alternativas, cómo la agricultura puede contribuir al desarrollo del país, pues es importante que conozcamos de esto. Y bien importante también de que sepamos que hay alternativas. Hay alternativas para hacer una agricultura responsable, una agricultura comprometida, obviamente, con la comunidad y en preservar el medio ambiente. Así que la idea de esta presentación es presentar estas dos caras de la moneda y cómo se está lidiando con esto en otros países. Por ejemplo, una de las áreas del mundo más adelantado en este aspecto es Europa, y no ha dejado de producir alimentos y sigue utilizando agricultura moderna. Que vamos a hablar un poco de la emisión de los gases de invernadero, que la agricultura no es responsable de todos estos gases que hay ahora mismo en la atmósfera, pero sí contribuye con una parte sustancial. ¿Cómo afecta esto la cadena de alimentos, las amenazas en un país como nosotros? ¿Cómo nos recuperamos? ¿Qué alternativas tenemos? Y algunos proyectos que tenemos aquí en el recinto de Barranquitas. A ver. Yo creo que se le agotó la batería. ¿Ustedes la pueden pasarle ya? Si la puedes pasar, nos olvidamos del control. Ok, muy bien. Esta gráfica nos muestra unas realidades, ¿verdad? Nadie va en la gráfica A, y esto es el Annual Review de Public Health de unos investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Nadie va a negar que hay un crecimiento poblacional acelerado y exponencial. No pensemos que está pasando lo que ocurre en Puerto Rico. Aquí nosotros hemos perdido en 4 o 5 años posiblemente 250,000, medio millón de personas, ¿verdad? Pero sí hay un crecimiento exponencial de la población. Por lo tanto, pues hay una necesidad de alimentar esta población creciente. No obstante, indicadores como la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera nos indican de que esto es un problema, o es un indicador, o es un resultado de las cosas que no deberíamos estar haciendo, o por lo menos buscarle soluciones, ¿verdad? Ahí hay la línea entrecortada verde, es el peor escenario, y así sucesivamente hasta el caso más conservador, que son las líneas entrecortadas azules. Aún en el caso más conservador, la acumulación de dióxido de carbono a través de la historia, a partir del 1750, 1760, ha venido incrementando. ¿Y qué es lo que ocurre? Uno de los objetivos de esta presentación es que estos conceptos usted los pueda ajustar y moldear a sus cursos. Si usted es profesor de química y un estudiante le dice
por qué el dióxido de carbono aumenta o contribuye a que la temperatura aumente en el planeta. ¿Qué usted le respondería? No me lo tiene que decir ahora. Para eso está Google y otras herramientas, ¿verdad? Pero es la química de esa molécula la que provoca y que prefiere absorber, por ejemplo, radiación infrarroja que está asociada a calor. Y esto se acumula en nuestra atmósfera y con el tiempo la temperatura sube, ¿verdad? Además de el dióxido de carbono, pues aquí vemos las tendencias en cuanto al aumento en temperatura. Los problemas que tenemos en el trópico con los huracanes, los problemas que tenemos en el trópico con la erosión en las costas, por ejemplo, los problemas que existen en los polos, se está derritiendo el hielo, está todo asociado con estos factores que en un inicio pues parecen factores relativamente simples. Próximo. Así que esa figura es mostrar las dos caras de la agricultura, ¿verdad? Mr. Jekyll, Mr. Hyde. En otras palabras, la figura buena de producción de alimentos para sostener la demanda de las calorías que tenemos que consumir para poder sobrevivir como seres vivos, y la cara fea de la contaminación, ¿verdad? Así que, ¿cómo la agricultura tradicional contribuye a estos efectos dañinos? Pues mira, el 26%, 25, 24%, dependiendo de la referencia bibliográfica, de esos gases nocivos que aumentan la temperatura en la atmósfera están asociados a la gestión agrícola. La agricultura consume mucho terreno. Por eso es que Puerto Rico, siendo un país con poca extensión territorial, ¿verdad? En Indiana, doctor Erickson, usted llega allí y todo es flat, todo llano. Comentaba con el doctor Erickson ayer, ¿qué posibilidades hay de hacer una agricultura de precisión en la montaña? O sea, ¿cómo nosotros podemos utilizar responsablemente esa alta tecnología y aumentar la producción agrícola? Porque Puerto Rico tiene la situación particular de que no tenemos tantas extensiones de terreno para alimentar a toda la población. Pero con agricultura moderna sí existen alternativas. La agricultura consume mucha agua. ¿Y cómo podemos manejar ese asunto? Pues ser responsable con el uso del agua. En lugar del sábado, cuando usted va a limpiar el patio y allá en el fondo del garaje hay una hoja de un árbol y cogemos la manguera con agua potable y sacamos la hoja con esa agua potable hasta la alcantarilla. En otras partes del mundo no hay agua potable como aquí en Puerto Rico. Así que tenemos que ser sabios en el uso de los recursos. Si la guerra del siglo XX no fueron por democracia, fueron por aceite, por petróleo. Las del siglo XXI van a ser por agua. Así que tenemos que aprender a utilizar sabiamente ese recurso. Obviamente, el exceso de nutrientes provenientes de la gestión agrícola, los fertilizantes que eventualmente van a los cuerpos de agua, causan un desequilibrio en la población de los microorganismos, agotan los recursos y prácticamente sobreviven, se quedan al final los que no usan oxígeno, los organismos anaeróbicos. La biodiversidad. La agricultura promueve la biodiversidad. No.
pollo, cerdo, ganado y otros animales. Esas son las especies que promovemos, ¿verdad? Esas son las especies que promovemos. Y si lo miramos desde el punto de vista de los cultivos, por ahí tenemos una transparencia, donde apenas 8 o 9 especies de plantas son las que se cultivan. Así que utilizar agricultura moderna debería ir de la mano con preservar la biodiversidad, ¿verdad? Y buscar alternativas, que hay unos proyectos en el recinto, por ejemplo, de estudiar y preservar alimentos que son bien nutritivos, pero que casi nadie los usa. Son despreciados. El lerén. ¿Cuántos aquí saben lo que es el lerén? Lo he escuchado. El apio de Barranquita. Son cosas bien nutritivas y que se subestiman. ¿Ok? Y obviamente, pues, la diversidad animal, pues, es afectada grandemente por la agricultura. Así que, cuando miramos con cuánto contribuye, aproximadamente una cuarta parte de los gases de invernadero provienen de la actividad agrícola, ¿verdad? Y es que entonces estos gases se acumulan y entonces lo que debería ocurrir es que la misma porción o proporcionalmente la misma cantidad de radiación que llega a la atmósfera, pues proporcionalmente una porción bien parecida debería reflejarse. Pero lo que ocurre es que al estar estos gases atrapan la energía, atrapan los fotones y la temperatura que sube. ¿Ok? Así es que ahí tenemos algunos de los muchachos de la película. Dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso. Y faltan otros, óxidos de azufre y otros compuestos que retienen calor y que son dañinos para el ambiente y para nuestra salud, ¿verdad? Las sequías, al aumentar la temperatura, los cambios en los patrones climatológicos, ¿verdad? María, para muchos de nosotros, fue el primer huracán realmente de verdad que vivimos, pero no va a ser el último y posiblemente lo que indica la meteorología es que van a venir otros, porque hemos alterado ese equilibrio en el planeta relacionado con estos parámetros químicos y físicos. Las inundaciones. En San Juan hay una llovizna y se le mete el agua y los inodoros empiezan a botar agua, una fuente, y es un problema serio, ¿verdad? Y obviamente la erosión. Estas son fotos de aquí, de Rincón. Esa casa prácticamente se perdió. Esas casas se perdieron. Así es que la pérdida, los cambios que originalmente están asociados a actividades humanas, entre ellas, no exclusivamente, entre ellas la agricultura, son responsables de estos cambios en los patrones climatológicos que a su vez afectan la productividad agrícola. Porque las plantas que utilizamos tradicionalmente para alimentarnos, por ejemplo, no están acostumbrados a esos cambios. Por lo tanto, uno de los trabajos que se hace aquí en este recinto es buscar plantas que sean capaces de tolerar algunos de estos efectos de invernadero. Los animales que usamos para consumo, la acidificación de los océanos afecta a plantas, animales, pescados. Aunque aquí en Puerto Rico, pues, el 99.9% del pescado que consumimos no es de la isla. Si usted quiere consumir pescado de la isla, tiene que comprarle a la cooperativa de los pescadores, ¿verdad? Dice, pues yo quiero salmón.
Yo visité a Chile a dar una conferencia y las personas yo diciendo, en Puerto Rico se consume mucho salmón de Chile. Y ustedes tienen tanto salmón en los océanos. Y uno me dijo, lo tengo que desolucionar, maestro. Este salmón lo criamos aquí. Tienen unos, como si fueran unos cercados, pero en el mar. Y ahí producen su salmón. Obviamente, pues tienen sus razones y tienen sus ventajas hacerlo de esa forma. Así que esto eventualmente reduce la cantidad de alimentos, los costos suben. Hablábamos esta mañana, por ejemplo, esta mañana salió en NBC de que va a haber un problema, una catástrofe con el cacao por el efecto del niño, el fenómeno del niño. Es decir, que comer chocolate va a incrementar el costo. Seguridad alimentaria. Puerto Rico le puede dar lección al mundo. No de lo que es seguridad alimentaria. Nosotros le podemos dar al mundo una lección de lo que es inseguridad alimentaria. De cómo vivir trayendo productos de afuera. Somos expertos en eso. Y la esperanza es que vemos cada día agricultores y agricultoras, mucha agricultora joven, incursionando en la agricultura. Desproporcionalmente, ¿quiénes son los que más se afectan? Las zonas rurales y la gente pobre. Aquí cuando María, detrás de este edificio, ahora usted ve vegetación, pero eso quedó limpio. Y al fondo está el único supermercado que hay aquí. Y la fila le daba la vuelta al supermercado para comprar 2 latas de salchicha y unas latitas de corned beef. Tenemos una inseguridad alimentaria terrible. Y los más que se afectan son los pobres. Obviamente toda la cadena alimentaria se afecta, ¿verdad? Debido a estos efectos ambientales, ¿verdad? Reducir la biodiversidad, aumentar la temperatura, problemas con el agua, desgaste, contaminación de los suelos y muchos otros. Sin contar, porque esto no es área exclusiva de la ciencia, la parte social y económica, ¿verdad? Ahora mismo, la parte de las guerras, cómo afecta el suministro de alimentos, el mercado, cómo afecta el suministro de aspectos geopolíticos. Hay países que ya están peleando por el agua y por la frontera y por los recursos, ¿verdad? En el caso nuestro de Puerto Rico, la accesibilidad de los alimentos no está disponible para todo el mundo. Y si hay eventos naturales catastróficos, peor aún, la disponibilidad. ¿Por qué? Porque ¿cuánto se está sembrando aquí en la isla? Muy poco. Así que uno de los propósitos importantes de esta charla es que usted entienda y se motive por entender mejor estos conceptos y que los integre en sus cursos. Los integre en sus cursos para que no le pase como una vez que yo hablaba de esto en un curso y le digo a los estudiantes, bueno, y si aquí hay una guerra y los buques no pueden llegar, ¿sabes lo que me contestó? Pues compro en McDonald's. I go to McDonald's. Y ahí resuelve el problema, ¿verdad? Hay que educar. Esto no voy a discutirlo en detalles, pero Puerto Rico ha pasado por una serie de fenómenos naturales que han afectado severamente la producción de alimentos, la distribución de alimentos en Puerto Rico. De hecho, todo esto coincide con mi gestión como rector. Empezó en el 2016 y yo digo bromeando a mis colegas, si yo hubiese sabido por todos los revoluciones que iba a pasar, me quedaba en el laboratorio, me quedaba en la sala de clase. Lo que faltaba, COVID también, un virus que afectó nuestro estilo de vida, ¿verdad? Así que, importante, ¿cómo podemos subir
el impacto en la economía de la agricultura, que en Puerto Rico es menos del 1%. Tenemos que motivar a la gente joven. Motivar a la gente joven. ¿Okay? Estos son ejemplos de lo que puede causar un fenómeno natural en todas estas son fotos de aquí de la isla, después de María. María se perdió el 80%, más de 780 millones de dólares. Recientemente, Fiona, que eso tocó un rabito por allá por la parte suroeste de Puerto Rico y causó pérdidas por 100 millones. Así que hay que hacer una agricultura con conciencia en el ambiente, pero hay que hacer una agricultura resiliente, capaz de recuperarse lo más pronto posible después de uno de estos eventos. Así es que podemos promover una agricultura moderna y sustentable, pues claro, en lugar de limitarnos a esos 9 cultivos que están ahí, considerar otros cultivos. No es que dejemos de consumir tomate o café, que tan rico que es el café. Pero vamos a introducir otros productos en nuestra dieta, ¿verdad? Vamos a utilizar medidas de control de plagas, tomando en cuenta el medio ambiente, o lo que se llama biocontrol. Hay lugares, aquí en Puerto Rico, no tenemos que salir, hay agricultores que controlan ciertas plagas, añadiendo microorganismos al suelo, ciertos hongos, ciertas bacterias, ¿verdad? Para balancear esa microbiota en el suelo y promover el crecimiento de ciertas plantas. Y cada planta pues tiene sus requisitos desde el punto de vista de microorganismos. Los nutrientes, utilizamos alimentos. ¿Cuánto botamos aquí en la basura de comida? ¿Cuánto vale un paquete de 25 libras de comida de perro o de gato? Te puede salir a $1, a $1.50, a $2. ¿Verdad? ¿Por qué es esos alimentos que nosotros tenemos como residuos? Porque eso no se procesa. No solamente para alimentos de animales domésticos, sino hasta para producir energía. O sea, tenemos, como decimos aquí en Puerto Rico, en palabras de allá del barrio Ayala, en el cerro donde yo vivo, de botarata. Botarata. Nosotros consumimos y se quedó la comida y ahí se fue. Y ahí vamos a la basura y se tiró la lata de aluminio, el plástico que se puede reciclar, todo. O sea, no hay conciencia. Y eso, y que es el propósito principal de estos seminarios, solamente se puede trabajar con educación. Porque usted no puede meter a la gente presa, poner un guardia a cada esquina, es con la educación. Y esto es un resumen, después esta transparencia se la podemos hacer llegar. No voy a discutirla, ¿verdad? Porque va al detalle, una tremenda referencia que usted puede buscar para entender cómo se interrelacionan cada uno de estos fenómenos y cómo podemos buscar alternativas. El COVID tiene que ver con el COVID, con el tratamiento que le damos al medio ambiente, o eso lo inventaron los chinos. Dice, usted tiene que dejarse llevar por los hechos, el método científico, ¿verdad? Pues hay gente muy prestigiosa, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo, que dice que algo tan simple como crear problemas, destruir el hábitat, por ejemplo, de los murciélagos, provoca que estos se desplacen, busquen otras alternativas de alimentos y entre ellos consiguen nuestros
domésticos, y los virus son especialistas en evolucionar y cambiar y mutar y adaptarse. Y eventualmente, ¿a dónde llegan? A nosotros. Si yo llego a saber que íbamos a necesitar tantas mascarillas, hubiese puesto una fábrica de mascarillas. Porque todos andábamos, y todavía tenemos que tener ciertas medidas de precaución. Así que esto es un desequilibrio originado en principio por alterar el medio ambiente. Y esta es una alternativa. Europa, ¿verdad?, el equivalente de la Agencia de Protección Ambiental en Europa, tiene muchas alternativas que se están tratando de implementar precisamente para ser más responsables en cuanto al uso de los recursos, particularmente en cómo obtener nuestros recursos nutricionales a través de la agricultura. Aún en la economía, la bioeconomía. En mis tiempos de estudio de bachillerato, usted tenía que ser bueno en química orgánica, porque la mayoría de los productos se hacían por síntesis orgánica. Y usted tenía que saber esos mecanismos y todas esas cosas, y era síntesis lo que ibas a hacer en el lab. Hoy día, cada día más se usan recursos biológicos. En otras palabras, que hay una economía basada en recursos. Por ejemplo, aquí en este recinto se están trabajando esfuerzos para utilizar la biomasa de las algas. ¿Qué hacemos nosotros con las algas en Puerto Rico? Si de las que llegan a la playa cogemos una máquina y la arrastramos y la tiramos yo no sé a dónde, que la peste se vaya para otro lado. Pero eso es una biomasa que tiene mucho valor. Así que eso es un gran ejemplo de lo que es bioeconomía, con la posibilidad de que podamos reemplazar esos combustibles fósiles y hagamos una producción sostenible de alimentos, de materiales industriales, etcétera. De manera que hagamos lo que se conoce modernamente como una agricultura o una industria circular. Aquí tenemos los proyectos de cultivo de tejido para producción de plantas in vitro para los agricultores. Es una forma de hacer una agricultura resiliente. Llega el huracán, se sacan del laboratorio y se le pasan a los agricultores. Se lo vamos a dejar de asignación. El viernes vamos a dar un quiz de ese. Podemos utilizar biotecnología para escoger buenas variedades de alimentos que se adaptan a nuestro clima, que son nutricionalmente aceptables, utilizando, por ejemplo, recursos genómicos, secuenciación de DNA, por decir un caso. Lo último, cellular agriculture. Un hamburger producido en el laboratorio. ¿Se lo comería? Claro que sí. Claro. Ese es el futuro de la agricultura. Y esto ha demostrado, y no vamos a entrar. Mira, usa 94% menos agua que la producción de ganado. Produce 98% menos de gases de invernadero. Así que la biotecnología tiene soluciones. Son proyectos que se están haciendo aquí en el recinto. A lo mejor en algún momento le dan un tour para que conozcan lo que estamos haciendo. Hacemos investigación, educación y proyectos de desarrollo. La universidad tiene que ser autosostenible. Nosotros no podemos depender exclusivamente de la matrícula, porque lo que se cobra de matrícula no da para los gastos de la universidad. Así que hay que desarrollar empresas responsables. Y ahí tenemos dos ejemplos. Proyectos de investigación que hacemos aquí en el recinto y áreas de estudio relacionadas con agricultura de tecnología agropecuaria, biotecnología, agricultura de precisión y área de producción de carne que empieza próximamente. Así que gracias por su atención.